Hermanos, ¿cómo están? Les saludo en la paz del Señor. El día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo. Ya estamos en el capítulo 24 del libro de Mateo, así que vamos a empezar con el versículo 1. Este capítulo 24 y 25 es muy, pero muy interesante porque está hablando acerca de las señales del fin. Vamos a ver qué se refiere, a qué se refiere con el fin, fin de qué. Y también va a hablar acerca, o mejor dicho, les va a hablar a sus discípulos, ya no está hablando a la multitud, sino a sus discípulos. Bien, vamos a ir al versículo 24, perdón, capítulo 24. Ya no nos falta mucho por si acaso para terminar, así que Dios nos ayude para seguir aprendiendo mucho de su palabra. Vamos a ir al capítulo 24, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, acuérdense que la semana pasada habíamos estado aprendiendo cómo Jesús les denuncia, mejor dicho, denuncia a los escribas y fariseos y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Y da una serie de denuncias, 8 ayes, que podemos ver cómo el Señor de verdad les denunciaba, pero al mismo tiempo también le dolía en el corazón. Bueno, eso sucedió en el templo. Y el texto nos habla de que saliendo del templo, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo de Jerusalén era uno de los edificios pero más impresionantes, más hermosos, más monumentales. De hecho, cuando se dice que cuando el sol se ponía por la tarde y uno se iba al monte de los olivos, por ejemplo, y podía ver el atardecer, se podía ver cómo los rayos del sol chocaban junto con toda la hermosura del templo que estaba casi bañado en oro. Entonces chocaba los rayos del sol cuando atardecía y se podía ver al templo resplandeciendo de una manera impresionante. Era un lujo ver el templo. No había otro templo dedicado a algún dios semejante al templo de Jerusalén, de manera que todo el mundo estaba impresionado. Decían algunos historiadores de que si uno no ha visto el templo de Jerusalén, no ha visto un templo hermoso en su vida. Bueno, eso se decía en esa época. De manera que era un templo importante, era un templo que estaban todos anonadados cuando veían esa monumental construcción. Bueno, los discípulos de Jesús les preguntan, Señor, mira este templo precioso, ¿acaso, Señor, de verdad será destruida? Porque Jesús, no se olviden que acababa de decirles a todos los judíos, a todos los escribas y fariseos, de que no va a quedar piedra sobre piedra, o por lo menos que Jerusalén va a ser desierta, se va a volver desolada. No solamente la ciudad de Jerusalén, obviamente el templo que estaba en medio de Jerusalén también iba a quedar desierta. De manera que es posible que los discípulos estuvieran diciendo a Jesús, Señor, ¿de verdad se va a quedar desierta incluso este templo tan precioso? Y el versículo 2 dice Jesús, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, no va a quedar ninguna piedra, no va a quedar ninguna piedra sobre piedra que no sea derribada justamente por los romanos en el año 70 después de Cristo. Es decir, todo será demolido, todo será destruido. Pero no solamente eso, sino que después de eso Jesús se sienta al Monte de los Olivos y sus discípulos se les acercan para preguntarle algo muy importante. Dice versículo 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, hablando de Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, esta pregunta tiene tres elementos. En primer lugar les dice, ¿cuándo serán estas cosas? Y tiene mucho que ver con lo que Jesús dijo acerca del templo. ¿Cuándo será destruido el templo? Eso es el primer elemento de la pregunta. Segundo elemento, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque implicaba se implicaba esta pregunta de que Jesús tenía que volver, porque Jesús estaba anunciando su muerte, después que iba a ser resucitado, etc. Ese es el segundo elemento, cuando la señal de tu venida, y no solamente la señal de tu venida, sino la señal del fin del fin del siglo. Ahora, hay que ver estos capítulos 24 y 25, que es una profecía que Jesús da acerca del fin, no solamente del templo, sino también del fin de los tiempos, es decir, el fin del mundo. Y muchos teólogos y los comentaristas también coinciden de que estos dos eventos en estos dos capítulos están entremezclados.
Es decir, el fin del templo que ocurrió prácticamente, porque esa es la pregunta de los discípulos, ¿no? ¿Cuándo va, Señor? Si se va a destruir, ¿cuándo se va a destruir este templo? Entonces Jesús entrelaza, de alguna forma es como un tejido que mezcla lo que va a ocurrir con Jerusalén, pero también lo que va a ocurrir al final de los tiempos, es decir, cuando termine el fin de este siglo, cuando venga el Señor en su segunda venida, toda la gran tribulación y todo lo demás. De manera que estos dos eventos están entrelazados. Y algunos comentaristas piensan de que es muy difícil destrabar completamente, o sea, cada versículo, ¿a qué se refiere? O se refiere al final de los tiempos o se refiere a la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Entonces, vamos a ver que Jesús está hablando de esos dos eventos, en muchos de los casos relacionado, tiene mucha relación. A veces Dios utiliza lo que le pasó a Jerusalén como una figura de lo que va a pasar al final de los tiempos. Así que vamos a ver y vamos a tratar de poder explicar de la manera más clara. Bueno, hay muchas interpretaciones, de hecho, acerca de estos versículos, pero vamos a ir nosotros a lo elemental, a lo básico y a lo objetivo, a lo claro. Dice el versículo 3, Jesús le pregunta, o los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? También le preguntan las señales de su venida y las señales del fin del siglo. Versículo 4, miren lo que Jesús responde. Les dice, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso es en primer lugar, y eso es fundamental. Y ojalá se quede en nuestra mente. Miren, tengan atención, que nadie les engañe. Ojo, que nadie les engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. O sea, primero tengan en cuenta, les dice a sus discípulos, no dejen que nadie los engañe. Estén atentos, estén alertas. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras y mirad que no os turbéis. Este es el otro elemento importante. Primero Jesús les dice, fíjense, estén atentos, no se dejen engañar. Si alguien viene diciendo yo soy el Cristo, no les hagan caso, presten atención y no se dejen engañar tan fácilmente. Y en segundo lugar, Jesús les dice, va a haber guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, mirad que no os turbéis, o sea, no se asusten, no se turbe vuestro corazón. Luego dice Jesús, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que vengan engañadores queriendo engañar, diciendo yo soy el Cristo, y también es necesario que acontezcan guerras y rumores de guerras. Pero dice Jesús, pero aún no es el fin. Es decir, no es el fin de este siglo. No es el fin de este siglo. O sea, no es el fin del mundo aún. Porque han habido muchas guerras desde que se inició, obviamente, todos los imperios, han habido guerras tras guerras. Vivimos incluso en rumores de guerras incluso en esta época, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7 explica un poco más. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá pestes como se supone que estamos viviendo justamente en esta pandemia, pero también ha habido muchas otras pestes. Desde el siglo I, desde el siglo II incluso. Y vamos a ver acerca de que no solamente en esa época había pestes, sino también había hambre. Como también hoy en día hay hambre en muchos lugares y terremotos en diferentes lugares. Y uno se preguntará, ¿y será que eso ya es señal de que vendrá el fin? Y Jesús dice, no, todo eso simplemente será principios de dolores. Principios como la mujer cuando está encinta, está embarazada, tiene principios de dolores, pero uno no sabe cuánto tiempo le va a tomar esos dolores. Hay mujeres que a veces tardan muchas horas, incluso días, está con dolor de parto y a veces ese dolor tarda, no solamente una hora, a veces días. Y en otras ocasiones puede que tarde menos. Entonces uno no sabe. El punto que es principio de dolores de parto. O sea, principios. O sea, terremotos, guerras, hambres, pestes, solamente será en principio. Y cada vez se va a acrecentar cada vez más y más. Y miren lo que dice el versículo 11, porque es interesante cómo el Jesús describe lo que va a pasar, no solamente antes de la destrucción de Jerusalén, sino también antes
del fin, es decir, del fin del siglo. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seréis perseguidos. Seréis perseguidos. Antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, pero también va a ocurrir como ha ocurrido y como sigue ocurriendo hasta el día de hoy, antes de que el Señor venga en su segunda venida. Versículo 10. Muchos, escuchen esto, dice, muchos tropezarán entonces porque no aguantarán la persecución y tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Será tanta la presión, y sigue siendo tanta la presión en esta época, que a veces los problemas, la persecución, a veces, no sé, la enfermedad, cualquier cosa que nos pase, a veces es suficiente para que nosotros tropecemos y empecemos a aborrecer, a dejar, a rendirnos. Así que eso ha ocurrido, seguirá ocurriendo, está ocurriendo hoy en día y seguirá ocurriendo también. Versículo 11, esto es muy importante, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, lograrán engañar a muchos. Por eso Jesús al principio dijo, miren que nadie os engañe, estén atentos, estén alertas. Versículo 12, y por haberse no sumado, sino multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La falta de amor siempre es la multiplicación de la maldad en una sociedad. Cuando en una sociedad empieza la maldad a multiplicarse, no habrá amor. O sea, el amor estará más frío, ya seremos más insensibles, ya no nos dará miedo matar a un animalito, ya no nos dará ni siquiera remordimiento matar a un bebé. Ya no será para nosotros novedad ver tanta violencia, tantos asesinatos, ya seremos más fríos, porque al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, incluso de los hijos de Dios, puede que se enfríe. Así que el Señor nos está advirtiendo, o sea, cuídense, estén alertas. Versículo 13. Y ese es uno de los textos más hermosos y desafiantes. Versículo 13 dice, mas el que persevere, no hasta la mitad del camino, sino hasta el fin de su día, o hasta que el Señor venga, esa persona que persevere, será salvo. Nosotros no creemos que la salvación se pierda. No creemos, creemos nosotros que Cristo vino para salvarnos y si Él nos tiene en sus manos nada nos podrá separar. Pero nosotros también creemos que los que somos salvos vamos a tener una cualidad en común y es la perseverancia. Uno no puede decir de que una persona que está yendo a la iglesia pero sigue viviendo en pecado y no se arrepiente, igual va a ser salvo. No, la evidencia de la salvación es justamente esta, de que vamos a perseverar a pesar de escuchar guerras y rumores de guerras, a pesar de pasar pestes, a pesar de pasar hambre, a pesar incluso de que nos aborrezcan, a pesar incluso de que empiece el amor de muchos a enfriarse, ya empiezan a odiarnos, empiezan a maldecirnos. A pesar de todo eso, el que verdaderamente es un hijo de Dios y tiene la salvación en su vida, tiene este común denominador. Perseverará, seguirá perseverando, con heridas, a veces un poco decaído, a veces se puede caer, pero se sigue levantando y sigue perseverando en el camino hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. Así que hermanos, si usted está perseverando, den gracias a Dios, demos gracias a Dios, porque por la gracia de Dios, a pesar de todas las aflicciones, dificultades, nosotros seguimos en el camino. Y versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Desde que Jesús vino, y desde el primer siglo, desde la iglesia primitiva, el evangelio ha empezado a extenderse. Extenderse. Había muchos mártires. Hasta el año 313 más o menos, cuando Constantino en Roma, el emperador romano, recién se convierte, antes del año 300 después de Cristo,
había una persecución terrible. De hecho, se dice que en una catacumba, una catacumba era como una ciudad subterránea, oculta, donde los cristianos perseguidos vivían en plena oscuridad. Y obviamente ahí vivían, tenían que traer comida, estaban ocultándose de la persecución del Imperio Romano. Y se dice que encontraron más de 100.000 cadáveres de mártires en esas catacumbas. Hay una catacumba muy famosa en Roma, la catacumba de San Sebastián. Había mártires, pero demasiados. Y eso era y así empezó la iglesia cristiana. Así empezó el evangelio a expandirse. Y desde que del año 300 después de Cristo, cuando Constantino empieza a poder poner como religión oficial el cristianismo en todo el Imperio Romano, entonces empieza el cristianismo a extenderse a todo el Imperio Romano y al occidente también. Entonces a muchos países llega la religión cristiana hasta el año 800. En el año 800 más o menos el emperador Carlomagno también empieza a llevar el evangelio a esos pueblos bárbaros, a esos anglosajones. Y bueno, en el año 800 más o menos lleva el evangelio, o por lo menos se lleva el cristianismo en esos lugares, y ahí es donde nace Francia, Alemania, y todos sabemos que en el año más o menos 1500 Martín Lutero empieza la Reforma, y a partir de Martín Lutero empieza el evangelio a extenderse ya hacia Europa, no sé, toda Europa posible, pero también hasta América. Y vemos desde Inglaterra, más o menos en el año 1700, donde William Carey, uno de los misioneros, de los muchos otros misioneros, llevó también el evangelio hasta la India, muchos otros llevaron también hasta África, y de ahí llegó el evangelio hasta nuestro continente, hasta América del Sur. Y así poco a poco se va extendiendo el evangelio, el reino de Dios se va extendiendo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y contra la extensión del evangelio. Pero falta mucho todavía, faltan muchos otros pueblos donde pueda llegar el evangelio también. De manera que hoy en día estamos todavía en ese tiempo de poder llevar el evangelio mediante las misiones. De hecho, estamos en una semana, la semana de misiones, donde nosotros empezamos a enfocarnos acerca de las misiones para poder ver cuánta necesidad hay. Pero podemos ver viendo la historia, cómo el evangelio de Dios se empieza a extenderse de una manera impresionante. Así que ojalá Dios nos permita, y nosotros tiene que ser nuestro deber ser parte de esta misión importante, de extender el evangelio. No sabemos cuándo termine, no sabemos exactamente cuándo llegue el evangelio hasta el último rincón del mundo, pero el Señor dice, entonces va a venir el fin. Estamos cada día más cerca, eso es evidente porque ya prácticamente gran parte de la humanidad o de los países, gran parte, aunque falta también mucho, pero gran parte ya han escuchado el evangelio. De manera que estamos más cerca que en los primeros siglos de que ocurra esto. El problema es que no sabemos cuándo. Nuestro deber es simplemente seguir trabajando, seguir esforzándonos, llevando el evangelio hasta donde Dios nos permita llevar. Nos vamos a quedar en el versículo 14 y el día de mañana vamos a seguir aprendiendo acerca de esto. Y quisiera dejarles con 3 puntos importantes. El primero, hermanos míos, no nos dejemos engañar. Y para no dejarnos engañar, Dios nos dio su palabra. Su palabra es fundamental para que la gente, las personas, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos cualquiera, no nos engañan. Si nosotros no estamos estudiando la palabra, queridos hermanos, si no estamos meditando, es muy fácil que la gente nos engañe, es muy fácil que los falsos apóstoles nos engañen, es muy fácil que los falsos profetas nos engañen. Así que meditemos la palabra, estudiémosla para que nadie nos engañe. Pero también el Señor, para no turbarnos por las guerras, los rumores de guerras, por las pestes, por las pandemias, por el hambre, por la crisis, para que no nos turbemos, porque Jesús dijo, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Lo que Dios nos ha dado es la oración. La oración es el medio de gracia que Dios nos da para que nosotros podamos estar en paz y confiados en nuestro Señor, de decir, Señor, tú lo has dicho, tú lo has profetizado que esto va a ocurrir. Siempre ha ocurrido en siglos anteriores, siempre ha ocurrido. Hubo pestes, hubo terremotos, hubo guerras. Y en esta época también no va a ser distinto. Y lo estamos viviendo. Pero así como los cristianos de los siglos pasados,
no se dejaron engañar y no se dejaron turbar, nosotros también podemos no dejar que nuestra alma se turbe por medio de la oración. Así que, hermanos, utilicemos, vivamos, amemos la oración para que en medio de todo esto podamos estar tranquilos. El segundo punto, hermanos, no dejemos que se multiplique la maldad, no solamente en nuestra sociedad, sino en nosotros, si no queremos que nuestro amor se empiece a enfriar. Hermanos, ¿saben por qué no amamos? Porque ya nuestro amor es más frío. ¿Saben por qué a veces nuestro amor empieza a poder enfriarse y ya somos más insensibles y ya no nos pesa pecar o ya no nos pesa lastimar, ya no nos duele humillar a las demás personas? ¿Saben por qué es eso? Porque se está multiplicando el pecado en nosotros. Dejamos que el pecado empiece a crecer como esas hierbas silvestres, esas hierbas del campo, que si nosotros no la cortamos, no la erradicamos, van a empezar a crecer y van a empezar a estorbar y a dañar la cosecha. Así que, hermanos, cortemos de raíz el pecado. No dejemos que se multiplique. Es como la hierba. Yo tengo aquí en mi patio, en el patio donde vivo, hay hierbas, esas espinosas, esas ortigas, que crecen. Yo no los riego, nada, pero crecen. De manera que si yo no quiero que se vuelva todo un espino llena de hierbas el patio, necesito ahí cuando están brotando, agarrar mi hacha y empezar a cortarlos. Porque si lo dejo así, va a empezar a crecer. Y sin darme cuenta, ya estará grande. Así que, hermanos míos, tengamos cuidado de que no estemos dejando que el pecado se empiece a multiplicar en nosotros. Que Dios nos ayude siempre a poder mostrar nuestro pecado, arrepentirnos, confesar el pecado, arrepentirnos y ya no volverlo a hacer más. Que pidamos al Señor, Señor, dame la gracia de ya no volver a cometer más este pecado, para que mi amor no se enfríe. Si no nuestro amor al Señor primero se enfriará y el amor a nuestros hermanos, a nuestra familia también va a enfriarse. Así que mientras más nosotros cuidemos eso, mientras más comunión tengamos, mientras más santidad haya en nosotros y menos pecados, nuestro amor será cada vez más cálido. Empezaremos a amar con más frutos de paciencia, con más fruto de bondad, con más cariño a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, sobre todo a nuestro Señor, que es mucho más importante y es la fuente de nuestro amor para poder amar también a los demás. Y el último punto, el número 3, la evidencia, queridos hermanos, de nuestra salvación es que, a pesar de todo, a pesar de las guerras, a pesar de esta pandemia, a pesar de la enfermedad, a pesar del aborrecimiento, a pesar del desánimo, a pesar de todo, el que es hijo de Dios y el que va a ser salvo seguirá perseverando, viviendo el Evangelio y anunciando el Evangelio. Hermano, perseveremos. Yo creo, hermanos, que vamos a tener etapas de desánimo. Vamos a tener etapas donde de verdad vamos a querer tirar la toalla, porque ya no vamos a aguantar tal vez tanta presión. Pero el Señor nos recuerda el día de hoy y siempre en su palabra, el que persevera hasta el fin. No el que se rinde al primer problema o al segundo problema, no, el que persevera a pesar de todo, el que sigue andando en el camino del Señor, el que sigue siendo leal a Cristo, el que dice, Señor, a pesar de todo, aún con esto que me está pasando, que me duele, yo igual te voy a servir, Señor. Porque yo no hice una profesión superficial, yo hice una profesión y te dije, Señor, que te iba a servir a pesar de todo y quiero cumplirla. A pesar de los terremotos, a pesar de las guerras, a pesar del hambre, a pesar de las pestes, a pesar de todo, yo voy a permanecer fiel. Que ese sea, hermanos míos, el deseo y el hacer de cada uno de nosotros. El que persevere hasta el fin de nuestras vidas, no hasta que solamente tengamos 40 o 50 o 60, no sé cuántos años Dios nos permita vivir, pero al final, hasta el final de nuestros días, nosotros podamos decir, Señor, he acabado la carrera. He acabado la carrera y he mantenido la fe. He mantenido mi fidelidad a ti, Señor. He tenido bajas, he tenido momentos de debilidad. Hubo momentos donde tal vez estaba un poco decaído, pero tú me levantaste y con tus fuerzas seguí caminando. Y que podamos decir junto con Pablo, he acabado la carrera. He guardado la fe, la fidelidad y la lealtad de nuestro Señor. Así que perseveremos
resistamos. La palabra perseverar en el original es hupomeo, que implica resistir, es aguantar a pesar de todo, aguantar, resistir, seguir caminando, porque el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Así que nuestra vida no sea de desánimos, de dejar tirar la toalla y dejarlo e irnos, no, sino a pesar de todo, seguir caminando, hasta llegar a la meta. Que Dios los guarde, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante, para seguir meditando en este capítulo muy, pero muy importante. Bendiciones.